cada uno de los participantes, ¿no? Cuál es el avance, cuál es la necesidad que obviamente pues se requiere para poder enfocarnos un poco más al tema, ¿no? Y obviamente poder obviamente desarrollar la clase de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a, al ámbito donde obviamente nos encontramos, ¿no? Bien, continuando en este caso con la clase de Excel, nos encontramos en Excel, sí, es importante eh, tener en cuenta, en este caso, pues una serie de datos que ya la clase anterior hemos visto, ¿no? Y vamos ahora a dar continuidad, en este caso, pues, a ello. Para ello, voy a desactivar mi cámara, ya que obviamente, pues, eso también dificulta un poco el desarrollo del nivel de internet y todo ello, ¿sí? Bien. En esta oportunidad vamos a ver la función repetir, ¿sí? En la clase anterior habíamos hecho una serie de funciones y quedó pendiente una de las funciones que también es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades o de nuestras tablas, obviamente, pues con representaciones ya sea de datos o niveles, ¿no? En este caso, ¿qué hace esta función? Básicamente se encarga de repetir el texto, ¿no? Un número determinado de veces, ¿no? Entonces, básicamente la sintaxis, bueno, aquí ya tenemos un dato predeterminado, ¿no? Acá tenemos una pequeña tabla el cual nos va a ayudar para poder medir nuestros niveles, ¿no? Es importante que para esta función utilicemos datos que puedan representar, en este caso, un nivel de unidades o de cantidades, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro estamos representando, ¿no? El nivel de repetir, ¿no? Por ejemplo, para ello es importante tener en cuenta de que tenemos siempre que asignar el símbolo igual ante cualquier función, ¿no? Y en este caso, asignar o consignar, obviamente, pues la función, el nombre de la función, repetir, ¿no? Repetir, abrimos paréntesis y definitivamente vamos a dar la ubicación en este caso, ¿no? De las unidades, ¿no? Que tenemos, ¿no? En este caso dándole clic sobre la celda que queremos que contabilice, ¿no? Cerramos paréntesis y en automático, ¿no? Esto, obviamente, pues, hola. Bien, entonces en automático nos va a brindar definitivamente la opción de, obviamente, de esta función, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos representándolo, esta barra lo estamos representando con la letra L, el cual, como podemos apreciar en esta parte superior, ¿sí? Está obviamente entre comillas, ¿no? Para que obviamente pueda funcionar esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacer vamos a hacer acá la práctica, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, le consignamos la cantidad de 20 unidades, entonces en automático, ¿no? Esta barrita va a bajar, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Le podemos consignar las cantidades y vamos a representar, ¿no? La cantidad, obviamente, pues, de unidades, ¿no? Esto en barras, ¿no? Es importante tener en cuenta, en este caso, también el detalle de los nombres o tal vez del nombre del producto que podamos obviamente obtener, ¿no? Es importante, ¿sí? Y por lo tanto también es importante saber, ¿no? Saber qué celda es la que estamos obviamente seleccionando para que obviamente pues se pueda repetir la función y podamos definitivamente solo arrastrar. Nos ubicamos en la esquina de cada celda y arrastramos la información hacia la parte baja para poder repetir, ¿no? Dicha función, ¿no? Y definitivamente se va a copiar toda la función, ¿no? Es importante obviamente tener en cuenta eso, ¿no? Y para ello también podemos adoptar por ejemplo, podemos adoptar colores, ¿no? Podemos modificar esta tabla, ¿no? Como cambiándole
¿no? Por ejemplo, de color, ¿no? Profesor, buenas noches. Está congelada la pantalla, no estamos viendo nada. Buenas noches. A ver, perfecto. A ver, un segundo. ¿Pueden visualizar? Y sí se está Ahora visualizando. sí. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, como le decía, ¿no? Podemos obviamente representar los datos que nosotros consignemos en una venta, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar, por ejemplo, vamos a hacer la simulación de la venta de unos productos, ¿no? Por ejemplo, puede ser papa, ¿no? Esto podría ser harina, ¿no? Podría ser azúcar, ¿no? Vamos a azúcar, podría ser, por ejemplo, maíz, ¿no? Podríamos también tener en cuenta esto. Otro producto podría ser aceite, ¿no? Y por último, podría ser en este caso, ¿no? Pan, un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podemos, obviamente, decir, ¿sabes qué? El día de hoy vendí, por ejemplo, 20 kilos de papa, también vendí 15 kilos de harina, 100 kilos de azúcar, 70 kilos, por ejemplo, de maíz, 70 kilos de aceite, perdón, 70 litros de aceite, 90 unidades de pan. Entonces, nosotros lo vamos a representar, ¿no? De tal forma que en este caso, ya no quiero que en este caso, pues no quiero ver números, quiero ver barras, ¿no? Que obviamente, pues a mí me representen de manera simbólica nuestra venta, ¿no? Y poder decir, ah, bueno, pues este producto fue el que vendí más, ¿no? Este producto fue el que definitivamente, pues esto, hice la venta con mayor, obviamente, énfasis, ¿no? Entonces, para ello vamos a consignar el símbolo igual, ¿no? El símbolo igual. Y en este caso vamos a digitar el nombre de la función que es repetir, ¿no? Repetir. Y en este caso vamos a abrir paréntesis y vamos obviamente a ubicar entre comillas, ¿no? La letra L, ¿no? La letra L. Y posterior a ello vamos a consignar la ubicación, en este caso, de los números o de las cantidades obviamente vendidas. En este caso sería el C22. No, ¿Sí? solo vainilla. Sí. Posterior a ello cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. A ver un segundo qué pasó. Ya está. Ahí está, el C22, ¿no? Justamente lo que le decía. Hay que tener en cuenta de que en este caso tenemos que consignar siempre un punto y un coma y cerrar el paréntesis, ¿no? Sin ningún, obviamente, espacio, ¿sí? Pero en este caso nosotros estamos teniendo en cuenta de que para que en este caso esas barritas salgan de color azul, ¿no? Estamos considerando el tipo de letra Onyx, porque si nosotros le consideramos otro tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, vamos a un Arial, ¿no? Y va a aparecer palitos, ¿no? Va a aparecer la letra, obviamente, en forma de palitos, o tal vez otro tipo de letra también, ¿no? Y miren cómo va a aparecer, ¿no? Entonces, tendríamos que elegir la letra Onyx, ¿no? Para que en este caso se pueda ver de una manera más ajustada las letras y poder obviamente verlo en forma de barras, ¿no? En forma de barras. Ahí está. ¿No? Entonces ahí ya tenemos nuestra representación de venta en este caso de productos, ¿no? Con unidades obviamente vendidas y la representación en barras, ¿no? Y obviamente pues es muy práctico y poder obviamente siempre tener en cuenta el tipo de función. La función en este caso es la función repetir y tendríamos que representarlo por la letra L, ¿sí? L y tener en cuenta el la ubicación, en este caso, de la unidad que queremos representar. Por ejemplo, queremos representar el 20, tendría que ser el C22. Queremos representar el 15, tendría que ser el C23, ¿correcto? No, en este caso también es importante tener en cuenta que no debería existir espacio, ¿no? Como podemos obviamente ubicarlo, ¿no? No podríamos tener espacio.
Un segundo, por favor. Estéreo. Listo. Bien. Entonces, vamos a acá seleccionar estas opciones para que me puedan visualizar mejor, ¿no? Entonces, aquí en esta área también es importante tener en cuenta, ¿no? Que nuestras funciones siempre deben estar, ¿no? Acompañadas del símbolo igual, ¿sí? Del símbolo igual. Bien, siguiendo con ello, vamos a pasar, ¿no? A otra herramienta, que es, en este caso, enumerar una lista grande enumerada, ¿no? Vamos a hacer una lista grande y lo vamos definitivamente a enumerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos un cuadro prediseñado, ¿no? Ya tenemos un cuadro, una tabla prediseñada, ¿no? El cual nosotros vamos a consignar en esta oportunidad el nombre de un empleado que podría ser, por ejemplo, no sé, Pepito, ¿no? Pepito Fernández, ¿no? Eh, Podría ser también Carlos, ¿no? Carlos Carranza, ¿sí? Carlos Carranza. Y en este caso podríamos obviamente ubicarlo que está ubicado en el departamento, por ejemplo, de La Libertad, ¿no? Y obviamente Carlos Carranza tal vez está ubicado en el departamento de Cajamarca, ¿no? Y obviamente su número de contacto es, ¿no? Una XXX, se podría decir, ¿no? De igual forma, el número de contacto lo podemos obviamente consignar de esta manera, ¿sí? Entonces, para que en este caso nosotros tengamos la numeración de cada uno de ellos, sí, si bien es cierto, podemos ubicarnos en la esquina de cada número, ¿sí? Y Ay, ¿qué pasó? definitivamente ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué me está arrastrarlo, haciendo? ¿no? Definitivamente arrastrar, que obviamente va a hacer la cuenta. Pero si por A o B nosotros tuviéramos, en este caso, una cantidad más amplia de números, como por ejemplo 500, 5000, ¿no? Y todo el día vamos a pasar, obviamente, arrastrando esto y que va a ser un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, de la manera definitivamente más práctica es y dirigiéndonos a la opción inicio, ¿no? Y nos vamos a ubicar en la opción rellenar, aquí, en esta opción, acá en esta parte. Un segundo. Nos vamos a ubicar en esta opción. Vamos a ubicar en esta opción que es inicio. Nos vamos a ubicar en esta opción que es inicio y vamos a ir aquí. Ahí está. Inicio y vamos a ir a la opción rellenar, ¿no? Pero vamos a ubicarnos en la opción series, ¿sí? Vamos a ubicarnos en la opción series, le vamos a dar clic y va a aparecer el cuadro que figura en la parte baja como modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la opción series, tenemos series en filas, en columnas. En este caso nosotros queremos en columna, ¿correcto? Y le vamos a seleccionar en columnas, ¿sí? En este caso quiero que se vaya de forma lineal, ¿sí? Y nosotros le vamos a indicar aquí increméntate o incrementa, le vamos a dar al Excel la indicación del 1 hasta el, por ejemplo, 25, ¿sí? Y le vamos a dar clic en aceptar. Y automáticamente, ¿no? Nuestro cuadrito se numeró del 1 hasta el 25, ¿correcto? ¿Sí quedó, sí se pudo visualizar esa parte? ¿Sí? Bien. O caso contrario, nos podemos ubicar en este número y quiero yo, en este caso, quiero seleccionar, ¿sí? Que los números vayan hacia el lado derecho, ¿sí? En fila, ¿no? Entonces, igual, el procedimiento es el mismo, doy clic en el botón inicio y en este caso vamos a la opción rellenar, ¿sí? La opción rellenar y vamos a ir a series
y vamos a ir en filas. Vamos a dar la opción filas y le vamos a indicar que obviamente nos numere del 1 hacia el 3, ¿sí? Presionamos del 1 hacia el 3, perdón, aquí, vamos a ir aquí, ¿no? Aquí en este caso sería el 1, aquí, vamos a hacer acá, ¿sí? Porque si no va a dar lectura que obviamente hay un número y no lo va a poder obviamente pues expresar, ¿no? Rellenar series, ¿no? Nuevamente vamos a filas, lineal del 1 hacia el 4, por ejemplo, ¿no? Le damos clic y en automático, sí, los números obviamente lo va a digitar en automático en forma de fila, ¿no? Del 1 hacia el 4. Y en este caso, ¿podemos ubicarle más contenido? Sí, podemos ubicarle del 1 al 100, del 1 al 200, del 1 al 300, la cantidad que nosotros querramos, ¿no? Sin necesidad de estar arrastrando, ¿no? Y obviamente por poder perder la cuenta, ¿no? Entonces, es importante nosotros saber cómo eh, rellenemos, ¿no? En este caso, pues, las columnas, obviamente, de numeraciones, ¿no? También es importante tener en cuenta que hay otras opciones dentro de la opción rellenar, como por ejemplo nos habla hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, en este caso, que la palabra Carranza vaya, ¿no? Entonces igual, ¿no? También, por ejemplo, le doy clic, ¿no? Incluso puedo indicarle que se vaya hacia la derecha, ¿no? Este número 3, ¿no? ¿No? O la palabra Carranza vaya a la parte baja, ¿no? Justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra Carlos Carranza, quiero que vaya hacia la parte, ¿no? Hacia la parte de abajo, ¿no? Y que en automático, obviamente, va a duplicar esto, ¿no? Pero es solamente para, obviamente, opciones pequeñas o cortas, ¿sí? Para opciones pequeñas o cortas, ¿no? Y así sucesivamente vamos a poder tener la opción de poder rellenar, en este caso, la información o los cuadros o las celdas en blanco que tengamos, ¿no? Podría ser también un rellenado rápido, ¿no? Podría también tener la opción, pero siempre y cuando tengamos seleccionado, ¿no? Por ejemplo, podría tener la opción en series, ¿no? Y podría darle tal vez esto en columnas y tal vez de manera geométrica, ¿no? O tal vez de manera cronológica, asignando fecha, día y mes, ¿no? Para poder obviamente rellenar nuestras celdas, ¿no? Entonces es importante este cuadro, ¿no? Poder trabajarlo, ¿no? Trabajarlo. Posterior a ello, vamos a tener ya, obviamente, ya hemos visto la mayor parte de opciones que tiene, en este caso, pues esto, eh, el, la, la opción o la pestaña inicio. ¿No? Entonces es importante también conocer, obviamente, la pestaña insertar, la pestaña insertar. Entonces vamos a conocer ahora la pestaña insertar, ¿sí? Vamos a conocer la pestaña insertar y en este caso tenemos las siguientes opciones, ¿no? De tablas, el cual podemos insertar tablas dinámicas o caso contrario, simplemente tablas, ¿no? Insertar tablas, ¿no? Y nos va a dar la opción, por ejemplo, a tener obviamente una tabla ya, ¿no? Vamos a tener incluso la opción de insertar también imágenes, ¿no? Insertar imágenes, pero para ello vamos a crear una tabla más amplia, ¿sí? Vamos a darle clic aquí en tabla dinámica, tabla con un rango, en este caso esto podría ser una hoja existente, ¿no? O podría ser con otro tipo de rango, ¿no? Lo que vamos a hacer es básicamente aquí, ¿no? Es hacer un poco más grande nuestra tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos con columna 1, columna 2, columna 3, ¿no? Y también en este caso podemos insertar, igual que similar al Word, ¿no? Podemos insertar imágenes,
¿no? Ya diseñadas, o podemos obviamente insertar formas, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo quiero hacer una presentación, ¿no? De unas columnas, de estas columnas, y por ejemplo yo puedo consignar aquí una flecha, ¿sí? Puedo consignar una flecha dando obviamente la indicación de que obviamente pues esta flecha después, por ejemplo, de este cuadro puede ir a esta columna, ¿no? Direccionarlo, ¿no? De una manera más dinámica, ¿no? Entonces, voy a tener en cuenta que al momento de dar clic sobre la flecha en automático, se va obviamente a activar la herramienta de dibujo, ¿no? La herramienta de dibujo que definitivamente podemos darle un color, ¿no? Podemos en este caso darle también un grosor a la línea, ¿no? Que podría ser uno más amplio, ¿no? E incluso poner también igual un sombreado, ¿no? Para que nuestra flecha sea un poco más dinámica, ¿no? Y podamos definitivamente pues expresar con mucho más énfasis, obviamente, nuestras presentaciones, ¿no? También podemos, en este caso, pues, agregarles, ¿no? Agregarle ahí eh, llamadas o cintas, ¿no? Diagramas, que en este caso también nos sirve o nos ayudaría para poder hacer más dinámicas nuestras presentaciones, ¿no? Podríamos también hacer una captura de nuestra foto o en este caso de la pantalla, ¿no? Podríamos hacer una captura y pegar obviamente en la representación que obviamente podamos dar, ¿no? Y justamente lo que ya habíamos visto, el Smart, ¿no? El elegir un gráfico Smart, ¿no? Que podríamos obviamente darle de acuerdo a las listas, a los procesos, a los ciclos, a la jerarquía, elegir cualquiera de las opciones, ¿no? Que podamos obviamente incrementar dentro de nuestra hoja de cálculo Excel, ¿no? Que obviamente ya lo hemos visto esto también en el Word, que obviamente pues también tiene el Word estas opciones, ¿no? Luego esto es importante también tener en cuenta que luego de ello viene también las representaciones, ¿no? Gráficas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una representación, ¿no? De este cuadro, ¿sí? De este cuadro donde obviamente tenemos algunos meses, ¿no? Del año y algunas cantidades, ¿no? Entonces nosotros lo vamos obviamente a representar en un gráfico, ¿no? El cual podemos obviamente seleccionar uno de los gráficos que querramos, ¿no? Podría ser en columnas, ¿no? Podría ser obviamente en columnas 3D, en 2D, ¿no? En barras 2D, en barras 3D, ¿no? Podríamos también en este caso pues elegir, ¿no? Las opciones, ¿no? De gráficos estadísticos, de gráficos en este caso lineales, ¿no? De gráficos en este caso combinados, o tal vez de gráficos en forma de cascada o embudo, ¿no? Y también en gráficos circulares, ¿no? Que es obviamente también muy representativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a elegir el primero, luego vamos a ver obviamente el resto, ¿no? Entonces, igual vamos a tener, por ejemplo, la información obviamente en el lado izquierdo de todos los meses, ¿no? Y las cantidades, ¿no? Y que definitivamente nos va a indicar, ¿no? Que, por ejemplo, en el mes de enero, ¿no? Tuvimos obviamente una venta de 10 soles, ¿no? En el mes de febrero tuvimos, o en este caso, pues una venta de 20 y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente vamos a representar dicha información que se encuentra en el lado izquierdo en barras, ¿no? O en un gráfico, como ustedes podrían denominar, ¿no? El cual lo podemos también, como ya hemos visto, le podríamos poner un título, ¿no? Le podemos ubicar un título, por ejemplo, le podríamos ubicar venta, ¿no? Ventas de celulares, por ejemplo, ¿no? Celulares. Entonces, vamos obviamente a consignar esa información y también, como ya hemos visto, ¿no? Estas herramientas de gráfico, ¿no? Nos da la opción también a poder nosotros, ¿no? Tener
o cambiar un estilo, ¿no? Al estilo que más se adecue obviamente a la necesidad, y podemos también obviamente elegir una de las opciones que nosotros querramos, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, elegir una de ellas e incluso cambiarle de color, ¿no? Como ya obviamente hemos visto, ¿no? Podemos cambiarle de color, podemos incluso podemos eh, también quitar o sumar algunas categorías, ¿no? Por ejemplo, si le sacamos el check de enero, solamente enero va a figurar, ¿no? Aquí como podemos obviamente observar, ¿no? Enero figura, por ejemplo, si nos ubicamos en febrero, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, deseleccionamos todo y le podemos dar, ¿no? Enero, febrero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos también conocer estas opciones, ¿no? Que nos puede representar nuestra información, ¿no? Asimismo, nosotros también podemos modificar, en este caso, ¿no? Modificar los gráficos, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiarlo por uno de manera circular, pero sin embargo, en este caso yo tomo la decisión de eliminar este cuadro ya, ¿no? Y en este caso ya vamos a tomar, obviamente, todos los datos para que nos salgan completos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a elegir de la manera, obviamente, en un gráfico 3D, ¿sí? Y vamos a tener aquí la opción, por ejemplo, de los salarios que obviamente, pagaron, ¿no? Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta el mes de septiembre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferenciado de colores, ¿no? Y como podemos apreciar así de manera visual, ¿no? El mes que básicamente más pagos se obtuvo fue en el mes de septiembre, ¿no? En el mes de septiembre, ¿no? Entonces, que definitivamente es, si no me equivoco, es el mes del color plomo, pero para no equivocarnos es importante, ¿no? En este caso, pues nosotros podamos definitivamente, pues cambiar estas opciones, ¿no? Consignándole tal vez, ¿no? La cantidad, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de porcentaje, ¿no? Que obviamente, pues, tuvo como venta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el mes, como habíamos visto, que en el mes de septiembre, ¿no? Tenía en este caso la venta de 50 soles, ¿no? Y en porcentaje se representa en un 20%, por ejemplo, ¿no? O podemos elegir de esta manera, por ejemplo, ¿no? ¿No? También acá tenemos las representaciones en porcentajes, en meses y obviamente de colores, ¿no? Nosotros podemos elegir, podemos modificar datos y obviamente, por ejemplo, tenemos en esta parte, ¿no? Aquí está, podemos elegir una de las opciones, ¿no? Y definitivamente podemos, en este caso, ubicarnos en la leyenda y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que la leyenda me aparezca en el lado izquierdo, quiero que la leyenda me aparezca en la parte superior o en la parte del lado derecho, o en este caso yo poder definir otras opciones, ¿no? Entonces yo creo que la opción más adecuada es ubicarlo en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿no? Porque nos da un poco más de espacio, ¿no? Ahí como se puede apreciar. Y puedo irme también a las opciones etiqueta de datos, y en este caso los datos se ubiquen en el centro. No quiero que obviamente se ubiquen en la parte externa porque me ocupa mucho espacio tal vez, ¿no? O tal vez yo quiero, no sé, ajustar obviamente de una manera más perfecta, ¿no? ¿No? Entonces, o tal vez con una llamada de datos, ¿no? Por ejemplo, que haya una, una opción a que en este caso, pues, o una llave, ¿no? Que haya una llave y que me diga, ¿sabes qué? Por aquí, ¿no? Definitivamente es el 20% o el del color, ¿no? O de la venta, ¿no? Y también podría yo elegir en este caso el título, ¿no? Podría quitar el título, no sabe qué, como ya sabemos de qué se trata, entonces lo elimina el título, ¿no? ¿No? Entonces así quedaría definitivamente nuestro cuadro, ¿no? De acuerdo, obviamente, pues a la cantidad, obviamente, pues de ventas
realizadas, ¿no? O en este caso de salarios, ¿no? Efectuados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el mes de abril pagué 40 soles por tal cosa, 50 soles, 10 soles, 20 soles, 30 soles, ¿no? Por tal cosa, ¿no? Entonces, ¿podemos modificar? Sí, podemos modificarlo definitivamente. Y nuestro cuadro, obviamente, nuestro cuadro también se va a modificar, ¿no? Va a tener la opción de modificarse en nuestro gráfico, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que esto, el trabajo, ¿no? De los gráficos, ¿no? Que en este caso podamos, obviamente, elegir, ¿no? Podríamos elegir un gráfico también dinámico, que también tendríamos que obviamente seleccionar, obviamente, las opciones estas, ¿no? Y poder, obviamente, pues ingresar nuestros datos, ¿no? Para que obviamente sea más ameno también el tema este, ¿no? De la representación en nuestros cuadros, ¿no? Podríamos también en este caso tener en cuenta las líneas, las columnas aquí en nuestras representaciones, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar nuestros datos, ¿no? Y vamos a ver, obviamente, las representaciones en líneas, ¿no? También vamos a tener las representaciones en columnas, ¿no? Y, obviamente, ser unos mini gráficos, ¿no? Recuerdo de ello. Pero para ello tendremos que tener otro tipo de información, ¿no? Entonces, igual, también vamos a ver el tema de segmentación, ¿no? De datos, escalas de tiempos, ¿no? También tenemos la opción a poder vincular, ¿no? Cierto archivo, ¿no? Vamos a tener también la opción a tener, por ejemplo, insertar cuadro de textos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos la opción, por ejemplo, de poder insertar un cuadro de textos que me diga, ¿no? Por ejemplo, a la derecha, ¿no? ¿No? Entonces, para poder, obviamente, pues consignarlo dentro de mi cuadro, por ejemplo, podría ser, ¿no? O tal vez puedo ubicarlo en la parte del lado izquierdo como un título o un subtítulo y poderle también darle, obviamente, cierta forma, ¿no? Cierta forma para que en este caso, pues, podamos definitivamente, ¿no? Rellenar, ¿no? Nuestra información, ¿no? El cual obviamente también podríamos darle un formato de toda la información que tenemos, ¿no? Y poder también tener en cuenta de que en este caso, ¿no? Podemos hacer modificaciones sobre este cuadro, ¿no? Asimismo, también tenemos las opciones de encabezado, ¿no? Encabezado y pie de página, ¿no? Por ejemplo, es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotros hagamos una impresión de la hoja Excel que tengamos, ¿no? Tengan en cuenta que las rayitas o los cuadraditos o las celdas que obviamente están representadas de color celestito, ¿no? O plomo en algunas opciones, ¿no? Estas líneas no se van a imprimir. Lo que se va a imprimir es el contenido de esta hoja de cálculo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, también nosotros podemos subir, a consignarle, ¿no? Un encabezado, ¿no? A nuestra hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, no sé, justamente lo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, podríamos consignar Microsoft, ¿no? Excel, ¿no? Microsoft Excel, ¿no? Y obviamente, pues tal vez también, ¿no? Consignarle, por ejemplo, la fecha podría ser, ¿no? Podría ser la fecha, ¿no? Esto podría ser algún código, ¿no? De nuestra ventana, ¿no? De nuestra ventana. También es importante tener en cuenta, ¿no? Como podemos encontrar acá, ¿no? Consignarle tal vez dentro de este encabezado, ¿no? Una línea también, ¿no? Para poder obviamente eh, diferenciar, ¿no? Esta parte, ¿no? O caso contrario, ¿no? Solamente podríamos consignar en este caso, pues, el dato que diga Microsoft, ¿no? Para poder, obviamente, pues, tener al momento de imprimir nuestras hojas, tengamos, ¿no? Nuestras hojas, obviamente, impresas con los datos que querramos, ¿no? Con los datos que querramos, ¿no? Posterior a ello, también es importante tener en cuenta, ¿no?
que en este caso el encabezado y pie de página no solamente nos va a permitir hacerlo en un solo texto, ¿no? Nos va a permitir, obviamente, pues, como podemos apreciar, esto lo tenemos en todas las hojas, ¿no? No solamente en una, en todas las hojas, ¿no? Eh, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a salir del encabezado, ¿ya? Y vamos obviamente también a ver el botón Word Art, ¿no? Que el botón Word Art, ¿no? En este caso el botón Word Art, esto también nos ayuda básicamente para poder obviamente hacer nuestras presentaciones, ¿no? Nos ayuda para hacer nuestras presentaciones definitivamente de letras más más mejores, ¿no? Y poder definitivamente hacer la representación que corresponde, ¿no? A ver, vamos a ir aquí, por favor, un segundo. Listo, nuevamente regresamos. Yo tengo aquí la barra que no me deja no manipular aquí estas opciones. Sí, entonces, nuevamente regresamos a las opciones de insertar, ¿no? Y en este caso ya tengo, en este caso, las otras opciones, como por ejemplo, insertar objetos o línea de firma, ¿no? Que también obviamente pues se tendría que jalar de algún archivo, ¿no? Que obviamente no tenemos prediseñado, ¿no? O tal vez justamente lo que veíamos también en la parte del Word, ¿no? Insertar, por ejemplo, ecuaciones o insertar símbolos para tal vez esto poder insertar alguna ecuación o alguna operación matemática, ¿no? Que esto sí definitivamente ya está netamente en el equipo, ¿no? Y podemos insertar cualquier símbolo, ¿no? Que obviamente querramos, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede apreciar la insertación de un símbolo, ¿no? Podemos darle clic y darle la opción insertar. Y acá, como podemos apreciar, ya definitivamente ya se está insertando, ¿no? Aquí está, aquí en esta zona, ya se está insertando, ¿no? Entonces, esa es obviamente el botón de insertar símbolos, ¿no? Por ejemplo, podríamos insertar caracteres especiales también, ¿no? Solo está que nosotros podamos elegir y podamos insertarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la marca registrada, ¿no? Y ahí está, se insertó en parte de nuestro texto, ¿no? Y por último, creo que es importante tener en cuenta en la insertación de ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Justo lo que habíamos visto en Word también, ¿no? Que obviamente se puede también insertar ecuaciones, ¿no? Y definitivamente se puede también modificar, ¿no? De acuerdo, obviamente, pues, a la ecuación que querramos, obviamente, consignar, ¿no? Es importante. Luego, en este caso, tenemos las opciones ya de disposición de página, ¿sí? Que en este caso, básicamente ya nos habla de temas, ¿no? Que podríamos nosotros ya, obviamente, pues modificarlo, ¿no? De acuerdo, obviamente, a nuestra necesidad, ¿no? De acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos una opción, ¿no? La primera, por ejemplo, integral, ¿no? La segunda, obviamente, pues ¿no? Y aquí como ustedes podrán apreciar, ¿no? Va cambiando los colores, por ejemplo, en nuestras tablas que tenemos ya, ¿no? Los va cambiando, ¿no? De colores, ¿sí? De colores y tipo de letra y todo ello, ¿no? Porque en este caso son temas y obviamente se puede decir que modifica todo el Excel, ¿no? Que tenemos, ¿no? De acuerdo a los colores y necesidades que querramos, ¿no? Aquí también nos da las opciones de colores, podemos elegir los colores que querramos, ¿no? Y como ustedes podrán observar, definitivamente cambia el diseño de nuestro cuadro, ¿no?
Posterior a ello, también tenemos en este caso la opción de fuentes, ¿no? De igual manera, vamos a tener la modificación de fuentes, ¿no? De nuestro texto, ¿no? Que podría cambiar a un Arial, a una, ¿no? A una Corbel, a una Candara, ¿no? A un tal Franklin, a un tal Centuri, ¿no? Entonces podría cambiar, obviamente, pues, nuestra fuente de nuestra letra, ¿no? Y luego efectos, por ejemplo, ¿no? Efectos, si tenemos en este caso, pues, eh, un diseño ¿no? De un cuadrado, un redondo, ¿no? Podríamos nosotros, en este caso, cambiar, por ejemplo, el efecto, ¿no? Ahí está, miren cómo se puede observar, no sé si podrían ahí observar, no está cambiando, ¿no? Ahí, ¿no? Más brillante, con sombra, ¿no? Y así sucesivamente. Luego, en este caso, también tenemos, en disposición de página, tenemos las opciones de márgenes para ajustar, obviamente, los márgenes de la impresión de nuestro texto, ¿no? También tenemos, obviamente, la disposición de página. Dentro de disposición de página tenemos la opción orientación. Cómo queremos, obviamente, que nuestra página, obviamente, se ubique, ¿no? De manera vertical o de manera horizontal, ¿no? También tenemos el tamaño, un papel, el tipo de papel que tengamos, obviamente, o que querramos imprimir, ¿no? ¿No? Es importante también, obviamente, consignar el tamaño de ello. La área de impresión, los saltos, los fondos que querramos, obviamente, pues insertar, ¿no? Entonces, importante también es eso, ¿no? Podemos modificar nuestro fondo, ¿no? De tal presentación. También es importante tener en cuenta que dentro de ello también está el ajuste del área de impresión, ¿no? Que también es importante para ya, obviamente, poder imprimir nuestros documentos y de acuerdo a ello, obviamente, pues el documento salga más visible y mejor presentado, ¿no? Luego tenemos la línea de división, ¿no? Por ejemplo, justamente nos dice aquí ver, ¿no? Los encabezados también, ¿no? Al momento, ¿no? Y posterior a ello, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? Que obviamente hayamos podido insertar y definitivamente nosotros podemos darle la opción a que se vaya al fondo, obviamente, de la información, ¿no? ¿No? Se vaya al fondo, se vaya hacia adelante, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces es importante también esto, ¿no? Y esto también tenemos la opción aquí, disposición, a ver un segundo, aquí está. Ya hemos hecho esto, hemos visto esto. Luego tenemos la opción o la pestaña fórmulas, ¿no? En este caso vamos a visualizar que tenemos las opciones, ¿no? De inserción de fórmulas, ¿no? Como por ejemplo inserción de funciones, ¿no? Como ya habíamos visto, tenemos la insertación de suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, ¿no? Y que en este caso podamos definitivamente insertar las funciones, ¿no? Tenemos también en este caso la opción de poder insertar funciones financieras, funciones lógicas, ¿no? Las funciones financieras que obviamente son ya para ver tablas más grandes, más amplias y poder obviamente pues contemplar al tema de la moneda, al tema de pago, de precios, ¿no? A ver, un segundo, por favor. En la fórmula vamos a encontrar la parte la vamos a encontrar, obviamente, la biblioteca de funciones, ¿no? La biblioteca de funciones que obviamente podamos nosotros considerar, ¿no? O poder buscar también, ¿no? Como referencia, por ejemplo, ¿no? Funciones de áreas, funciones de buscar H, buscar V, buscar condiciones, ¿no? Buscar columnas, buscar en este caso una sola columna, buscar direcciones, buscar elegir, buscar filas, ¿no? Una serie obviamente de funciones que en este caso, pues son herramientas que nos van a ayudar a poder hacer obviamente, pues, una alternativa para poder, obviamente, concretar, ¿no? Una hoja de cálculo, ¿no?
Y luego, en este caso, también nos dan las opciones de auditoría de fórmulas, ¿no? Que en este caso nos ayuda o nos da la indicación para poder mostrar fórmulas, para poder evaluar fórmulas, para poder quitar flechas, ¿no? Para poder rastrear dependientes, ¿no? En este caso son opciones que ya para funciones, no básicamente, en este caso, funciones financieras, ¿no? Y luego tenemos ventanas de inspecciones, que en este caso las ventanas de inspección son estas, ¿no? Que en este caso nos da, obviamente, el tipo de libro, la hoja, el nombre, la celda, ¿no? Que en este caso, pues, puedan estar, verificando, ¿no? Para poder determinar tal vez un cierto error, ¿no? Y luego tenemos, en este caso, opciones para el cálculo, ¿no? Que podría ser automático o podría ser manual, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Luego tenemos la pestaña datos. En este caso, la pestaña datos, en este caso nos va a ayudar a obtener datos definitivamente externos, ¿no? Por ejemplo, desde la web, ¿no? Desde otros aplicativos, y desde otros aplicativos, ¿no? Poder sustraer esa información, ¿no? Esto también tenemos, obviamente, la opción de consultas, ¿no? Tenemos una serie de opciones aquí, ¿no? De conexiones, ¿no? Tenemos una serie de consultas, tenemos en este caso las opciones de ordenar y filtrar, que en este caso sí, estas opciones de ordenar y filtrar, sí, obviamente son, obviamente, más funcionales, ¿no? Para nuestro desarrollo de nuestras actividades, como por ejemplo, que ya la habíamos visto, ¿no? El tema de la función ordenar, ¿no? De la A a la Z o de la Z hacia la A, ¿no? Y luego el de consignar, en este caso, un filtro a nuestra información, el cual obviamente, no vamos a dejar pasar esta opción o esta función y vamos a proceder, obviamente, pues, a ordenar, ¿no? A filtrar nuestra información, ¿sí? Y para ello tenemos, en este caso aquí, una base de datos, ¿no? Que en este caso es una base de datos que he tomado, por ejemplo, de una información, ¿no? Entonces, para ello, vamos, vamos a hacer una simulación de los datos y es importante, ¿no? Poder, poder en este caso consignar que toda esta información que tenemos, ¿no? Podamos nosotros ubicarle un filtro, ¿no? Entonces nosotros le vamos a ubicar un filtro a cada información y vamos a poder, en este caso, pues poder filtrar la información. Por ejemplo, en nombres, perdón, en apellidos y nombres, vamos a poder darle clic en esta pestaña, ¿sí? Y vamos nosotros, obviamente, pues si por A o B sea una información amplia, lo que vamos a poder ubicar es, o saber, en este caso, parte de esta información, es, eh, por ejemplo, filtrarlo, ¿no? Por nombres, ¿no? Desde la A a la Z o desde la Z hacia la A, o tal vez le quitamos toda la selección y para poder saber si en este caso hay alguna información repetida, solamente yo voy a necesitar, ¿sabes qué? Quiero que me filtres a todos los nombres, ¿no? De nombre Nathaniel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y darle clic en aceptar, ¿no? Y solamente me va a decir, solo tienes una información nada más, ¿no? Una información de nombre Nathaniel, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe información repetida, ¿no? ¿No? Entonces, o tal vez me dice, ¿sabes qué? Necesito que me busques a este señor, ¿no? Y poder, obviamente, pues, saber cuáles son sus datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Su fotografía, su número de DNI, ¿no? Una fecha, cuál es su fecha de nacimiento, ¿no? Y poder, en este caso, y para regresar definitivamente a todas las opciones, tenemos que darle clic en seleccionar todos los datos, ¿no? Y poder aceptar, en este caso, la opción, ¿no? Y así, una vez que ya tenga, en este caso, pues, un filtro, toda nuestra información, nosotros vamos a poder filtrar, por ejemplo, querer saber, en este caso, todas las personas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que todos son de Cajamarca, pero podría ser que en este caso existan personas que sean de La Libertad, por ejemplo, ¿no? De La Libertad, ¿no? O tal vez podría ser que exista personas que sean, tal vez, no sé, de otro departamento, de Loreto, por ejemplo, ¿no? ¿No? De Loreto. Y tal vez
nosotros queremos saber, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, qué personas son del departamento, por ejemplo, de Loreto, ¿no? Solamente nosotros al dar un clic sobre ello, en este caso sí, definitivamente tenemos que deseleccionar, ¿no? Todas las opciones y consignar solo una opción, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dar clic en aceptar, ¿no? Y definitivamente me va a arrojar cuáles son las personas que tenemos del departamento, por ejemplo, de Loreto, ¿no? Entonces, aquí la persona del departamento de Loreto son el señor Marco y el señor Franklin, ejemplo, ¿no? Pero también nosotros aquí con estas opciones vamos a poder darnos cuenta, nuevamente seleccionamos todos, vamos a poder dar cuenta de que, por ejemplo, yo digité una información mal, ¿no? Por ejemplo, le quise poner al señor Marco, que en este caso, pues, él es del departamento de la libertad, pero tal vez yo le consigné solamente libertad, ¿no? Y no le puse la D. Entonces, al momento de que yo filtre la información, no, como ustedes podrán apreciar, aquí ya no me va a votar solamente una sola libertad, me va a decir la libertad. Uy, entonces yo voy a saber que, por ejemplo, he digitado una información mal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es deseleccionar a todos, ¿sí? Y en este caso seleccionar a todas las personas que haya digitado mal, ¿no? Como por ejemplo la libertad, ¿no? Y poder darle clic en aceptar. Ah, solamente en uno nada más he fallado. Muy bien. Entonces voy a corregir y le voy a consignar la letra que le faltaba, ¿no? Entonces, y al momento de hacer otra nueva filtración, ya no va a aparecer la información correcta, ¿sí? Ya no va a aparecer la información correcta, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente voy a tener que seleccionar todas las opciones y brindar el clic aceptar, ¿no? Entonces, así funciona, obviamente, el filtro de la información que podamos nosotros tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes me dirán, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente se está también teniendo en consideración por qué todo no baja, ¿no? Lo que pasa que aquí en estas opciones nosotros lo que hemos hecho es básicamente tener en cuenta que la información no baje en su totalidad, por ejemplo, ¿no? Porque si en este caso bajaría todo, obviamente taparía toda la información que tenemos, ¿no? Y para ello, definitivamente, nosotros hemos ido a la opción vista y hemos inmovilizado algunos párrafos, ¿no? Para que todo no baje, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una serie de información y baja toda la información, entonces no voy a saber, ¿no? Qué pestaña o qué dato es el que me está proporcionando, ¿no? Porque dice, por ejemplo, un año de qué, en tiempo en el área de trabajo, por ejemplo. Ah, ya, ¿no? Entonces, si yo bajara todo, vamos a hacer la simulación, a ver un segundo, vamos a movilizar todo, ¿sí? ¿No? Entonces, miren, como ustedes podrán apreciar aquí en la pantalla, yo ya no tengo el encabezado o la información obviamente, de cada columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, qué quiere decir Cajamarca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿O qué quiere decir nuevamente Cajamarca? ¿Qué quiere decir, no? Es el distrito, es la provincia, es el departamento. Entonces, para yo no regresar nuevamente o subir o bajar, ¿no? Para poder subir y bajar, en este caso, para ello, entonces, inmovilizo, pues, ¿no? Inmovilizo a toda la información que tengo, ¿no? Y nuevamente, obviamente, pues, ¿no? Tengo la- las opciones, ¿no? Las opciones nuevamente inmovilizadas ahí para poder yo darme cuenta que tal columna, que de tal información pertenece a la información dirección, ¿no? Y que, por ejemplo, tal vez Cajamarca pertenece a la columna de distrito, ¿no? Y que tal vez estos números que figuran aquí es el teléfono de emergencia, no de contacto, ¿no? Y no perder la información, ¿no? Al no bajar, obviamente, pues la información o desplazarme por toda la información, ¿no? Entonces es importante que en este caso nosotros ubiquemos un filtro, ¿no? A la información y poder, obviamente, filtrar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Tal vez por nombres, tal vez por número de DNI, ¿no? Tal vez por fecha de nacimiento, ¿no? Tal vez por tiempo de trabajo, ¿no? Tal vez en este caso, por distritos, provincias, departamentos, ¿no? Poder filtrar la información. También es importante tener en cuenta
¿no? De que en este caso también podemos nosotros tener las herramientas de datos, poder insertar más datos, ¿no? Poder obviamente eliminar algunos datos, ¿no? Tenemos la opción a validar datos, entonces, pero básicamente eso va obviamente vamos a tener que en este caso, pues, tener otro tipo de información para poder consolidar ello, ¿no? Porque obviamente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Luego también tenemos la pestaña, revisar, que también son obviamente, son opciones que en este caso, pues, nos ayuda, por ejemplo, ¿no? En proteger un libro o una hoja. Por ejemplo, nosotros podemos consignarle, por ejemplo, una contraseña, ¿no? A la hoja, por ejemplo, a nuestra hoja o a nuestro libro, ¿no? Por ejemplo, nosotros le consignamos una contraseña, ¿no? Aquí vamos, ¿sí? Y, por ejemplo, yo no quiero que obviamente me estén digitando esta hoja y para ello entonces yo le voy a poner una contraseña, ¿no? ¿No? Para proteger obviamente esta hoja. Entonces yo le ubico una contraseña, ¿no? Por ejemplo, podría ser del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y en este caso yo le voy a dar, ¿no? La opción, en este caso de seleccionar celdas bloqueadas, ¿no? Seleccionar celdas desbloqueadas, ¿no? Y también en este caso yo le voy a consignar la opción de que no se me modifique, ¿no? Que no puedan usar ninguna tabla y todo ello, ¿no? Entonces es importante que en este caso nosotros podamos obviamente darle check a las opciones que obviamente querramos obviamente pues proteger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero, por ejemplo, que me eliminen columnas, no quiero que me eliminen filas, no quiero que me inserten tampoco filas ni tampoco hipervínculos, no quiero tampoco que me inserten columnas. Entonces selecciono tal vez todas las opciones, ¿no? ¿No? Tal vez todas las opciones, ¿no? Entonces le doy a aceptar, ¿sí? Y me dice, vuelve a escribir la contraseña para proceder, obviamente, pues, ¿no? Con ello, ¿no? Entonces voy a nuevamente consignar 1, 2, 3, 4, 5, que es mi clave, 1, 2, 3, 4, 5, y le voy a dar a aceptar. Entonces yo voy a querer tal vez hacer alguna, ¿no? Tal vez, no sé, me enviaron una información, ¿no? Me enviaron tal vez una información y yo no quiero que en este caso, pues, o en este caso yo envié la información y no quiero que tal vez esto digiten, no solamente quiero que en este caso visualicen, sí, claro, mi información, pero no quiero que me digiten. Entonces, yo al momento de querer digitar, como ustedes podrán apreciar, doy doble clic acá y me sale una ventana de aviso, donde dice que la celda o el gráfico que intenta obviamente cambiar ¿no? En una hoja, está protegida. Y para realizar un cambio, dice, desproteja la hoja, es posible que se le pida, ¿no? Que escriba una contraseña, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta de que definitivamente podemos proteger nuestras hojas de cálculo, ¿no? Podemos proteger todo un libro, podemos proteger todo, obviamente, en este caso, todo un libro que obviamente pues tiene mucha información, ¿no? Es importante. Vamos a ver también aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahora le vamos a dar la opción de proteger un libro, ¿no? El cual obviamente vamos a consignar nuestra contraseña, que es del 1 al 5, justo lo que le decía, y ahora sí ya me da la opción a poder, en este caso, digitar. Tal vez no sé, nos envían una información, ¿no? Y en ese caso te dice, ¿sabes qué? Para que puedas usar esta hoja de cálculo, tienes que presionar o tienes que, en este caso, la contraseña es del 1 al 5, ¿no? Entonces, si me envían la contraseña ya, ¿no? Pero tal vez hay otras personas que les va a llegar la información, pero no van a tener la opción, obviamente, pues, a poder, obviamente, digitar, ¿no? ¿No? Entonces, es importante, ¿no? Es importante a poder, obviamente, a poder tener en cuenta esto, ¿no? Ahora,
Quisiera preguntar a todos, obviamente, los participantes, ¿no? Si en este caso, obviamente, tienen alguna consulta, bueno, alguna consulta de, de cómo proteger y desproteger, en este caso, pues, una hoja de cálculo, ¿no? Tal vez, no sé, tal vez en los números de teléfono, ¿no? Tal vez en los números de teléfono. Entonces, yo voy a, obviamente, a colocarlo un rango, ¿no? Y proteger esta hoja, ¿no? Es importante también, ¿no? Tener en cuenta esa opción, ¿no? Luego vamos a ir a la pestaña vista, que en este caso básicamente son las vistas, las visualizaciones que podamos tener en nuestra hoja, ¿no? También en este caso podamos dar clic en las opciones de que se muestre el encabezado, ¿no? Que se muestre la cuadrícula o que no se muestre, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí yo puedo obviamente darle clic en que se muestre la cuadrícula, o caso contrario le saco el clic y ya no se va a mostrar la cuadrícula como ellos pueden apreciar, ¿no? Entonces, esto es importante también conocer estas opciones. Por ejemplo, también retirarle la barra de fórmulas, ¿no? Vamos a ver si se retiró, a ver un segundo, y definitivamente sí se retiró, ¿no? Entonces, vamos a nuevamente ubicar nuestra barra de fórmulas porque es muy importante y por lo tanto nuevamente regresa a nuestra barra de fórmulas, ¿no? Vamos a ver también opciones de zoom, obviamente de ampliación de información, ¿no? De nuestra ventana, ¿no? Y vamos a obviamente también ampliar de acuerdo a una selección, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? Yo puedo ubicar aquí, ¿no? Como estaba ubicado en esta zona, se amplió solo esa zona, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a regresar a la normalidad nuevamente. Sí, regresamos a la normalidad y aquí está nuestra información. Luego, en este caso, también nos da la opción organizar, obviamente, nuestros archivos, ¿no? Podemos ubicar una ventana en la parte superior, otra ventana en la parte baja, ¿no? El cual es esta, ¿no? Por ejemplo, podemos ubicar toda la ventana de forma mosaico, horizontal, vertical, y tendríamos que, obviamente, tener las ventanas, ¿no? De esa forma, ¿no? Posterior a ello, vamos a tener podemos en este caso elegir de manera vertical, también obviamente el cual lo vamos a tener, pero en este caso como solo tengo un solo Excel abierto y que estoy presentando, no, obviamente no se puede visualizar, ¿no? Entonces, posterior a ello, justo lo que estaba viendo, ¿no? El tema de la inmovilización de datos, ¿no? De la información que podamos nosotros presentar, ¿no? Por ejemplo, justo lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tal vez mostrar más información en la parte baja de este Excel, ¿no? Vamos a copiar y pegar, a jalar la información, ¿no? Entonces, si yo no tengo, en este caso, al toda obviamente la información inmovilizada, ¿no? Entonces no voy a saber, ¿no? No voy a saber definitivamente eh, cuál es la opción o no de la información, ¿no? ¿No? O cuál es obviamente la pestaña que obviamente pues por el cual está dándome esta información, ¿no? ¿Por qué Cajamarca, no? Ah, porque es el distrito, muy bien. Entonces, ¿por qué me dan este número de teléfono, no? ¿Por qué? Porque es un teléfono de contacto, ¿no? Entonces, para ello, nosotros es importante que aprendamos o que conozcamos o que recordemos en este caso, cómo inmovilizar, obviamente, pues inmovilizar paneles, inmovilizar la fila superior, inmovilizar la primera columna, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer básicamente es ubicarnos de dónde a dónde queremos que se inmovilice. Por ejemplo, quiero que se inmovilice toda esta zona. Correcto, entonces nos ubicamos al final de la tabla y obviamente pues vamos a ir a la opción vista y vamos a inmovilizar, ¿no? Y como podemos apreciar, se inmovilizó esa columna, toda esa información de los datos que tenemos, ¿no? Entonces, y así vamos a poder bajar toda la información que obviamente ya hayamos podido ver o visualizar y definitivamente, y vamos a saber por qué tenemos consignados estos datos
Y podemos obviamente decir, ah, son los apellidos y nombres, muy bien. ¿Y por qué esos números? Ah, porque son los DNI, perfecto. ¿Por qué en este caso tenemos la fecha, ¿por qué tenemos estas fechas? Ah, muy bien, porque es la fecha de nacimiento, correcto. Ah, ¿por qué tenemos en este caso, me dice la información 14 años, 13 años? ¿Por qué? Porque tengo en este caso el tiempo en el área de trabajo, ¿no? ¿Por qué esta información? ¿Por qué? Porque tengo el tiempo de ingreso a la empresa, ¿no? ¿No? Entonces, cosas de esas, ¿no? Que obviamente nos va a facilitar a cómo poder, obviamente, pero usted me dirá, ¿no? Pero ya, obviamente, pues, yo tengo una cierta inmovilización en mi información, en mi base de datos. Quiero, obviamente, pues, quiero, obviamente, dejar de que, obviamente, esté inmovilizado. Muy bien, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente ir a la pestaña Vista y vamos a definitivamente a movilizar. Le vamos a dar la indicación a nuestro Excel que lo suelte y movilice a los paneles ya. Entonces vamos a poder, obviamente, movilizar todo, ¿no? O caso contrario, tal vez, no sé, quiero tal vez movilizar una cierta parte nada más, ¿no? Por ejemplo, me ubico en esta zona y miren, acá vamos a dar otra opción, vamos a ver otra opción aquí, ¿no? Y vamos a inmovilizar básicamente la parte, la primera columna, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Que se inmovilizó definitivamente la primera columna, que fue esta, ¿no? Entonces, que fue esta partecita, ¿no? Porque esa es la parte que, como ustedes podrán ver, no se mueve, ¿no? No se mueve, ¿correcto? Entonces, podemos también, obviamente, inmovilizar de esa manera, ¿no? Obviamente, vamos a movilizar todo nuevamente, que vuelva todo al corriente, y ahí está, ¿no? Podemos tal vez ubicar esta selección, ¿no? Y decirle, pues, ¿no? Que obviamente, pues, también me inmovilice ciertas, columnas o filas, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Y acá me inmovilizó la primera fila, ¿no? Justo lo que veíamos, ¿no? Ahora vamos a movilizar todo nuevamente, poner todo al corriente. Y posterior a ello tenemos en este caso ver en paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá me va a salir, cuando yo le dé a la opción en paralelo, ¿no? En vista paralelo me va a salir una hoja de cálculo aquí y otra hoja de cálculo en el otro lado, ¿no? El cual vamos a ver en simultáneo dos hojas de cálculo, ¿no? O tal vez podría ser de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ver dos hojas de cálculo, no sé si pueden ustedes apreciar dos hojas de cálculo ahí, ¿no? Creo que se ve una nada más, ¿no? Entonces, poder apreciar definitivamente dos hojas de cálculo en manera simultánea que se puede observar en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Vamos a seleccionar para que puedan ver también ustedes eh, qué hojas de cálculo obviamente necesitan, ¿no? Visualizar. ¿No? Y también, obviamente, tenemos la opción, ¿no? Tenemos la opción en este caso, a ver un segundo. Este es. No, tenemos la opción de cómo mostrar definitivamente ya nuestra hoja de cálculo aquí completa, ¿no? La opción de poder cambiar las ventanas, por ejemplo, como yo tengo dos ventanas abiertas, ¿no? Al darle clic en esta parte de aquí, en automático va a saltar la base de datos que dice agentes, ¿no? Y o caso contrario, en Excel C4 va a saltar toda la base o toda la información que tengo de Excel C4, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, igual también en macros, también es un tema de que obviamente pues nos va a ayudar a poder grabar nuestro macro, a ver los macros que obviamente podamos tener, que esta información básicamente son para otro tipo de tablas, ¿no? Posterior a ello vamos a tener igual el tema de programación, obviamente vamos a aplicar son básicamente códigos, propiedades que obviamente no vamos a usar, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Igual en tema de la pestaña ayuda, tampoco no, son obviamente opciones que tienen que estar definitivamente conectados al internet
para poder obviamente mostrarlos o aplicarlos, ¿no? Y estos son básicamente, es una pestaña de Nitro, que es un aplicativo que obviamente está enlazado con el Excel, ¿no? Está enlazado con el Excel. Vamos a ver aquí. Bien, entonces, justamente habíamos visto, por ejemplo, también las opciones, las opciones de dar, obviamente, pues, de dar, obviamente, un dato, ¿no? Obviamente, pues, a, a nuestro gráfico, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, insertar un formato condicional, ¿no? Insertar un formato condicional, ¿no? A nuestra información, por ejemplo, ¿no? ¿No? Insertar un dato condicional a nuestra información, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un formato condicional, ¿no? Aquí tenemos un formato condicional, ¿no? Y le hemos dicho, obviamente, pues que en este caso esto salga con estas barritas, ¿no? Y de acuerdo, ustedes como podrán apreciar, estas barritas todas no están pintadas de un solo color, o perdón, de un color azul, ¿no? Hay una que está, una barrita que, en este caso, esta imagen solo tiene una barrita pintada. En la siguiente imagen tiene 3 barritas pintadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es darle un formato condicional, obviamente, pues a esta información, ¿no? Entonces podemos hacerlo cambiar, sí podemos hacerlo cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta pestaña tenemos una serie de opciones, por ejemplo, cada cual podemos darle un formato de reglas a presentar por celdas, no a reglas por valores superiores, inferiores, barra de datos, escalas de color, conjunto de iconos, y podemos nosotros mismos también ponerle una nueva fórmula, una nueva regla, ¿no? Y borrar todas las reglas que obviamente se hayan consignado, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, nosotros vamos a ubicarnos sobre una de ellas. Miren, ¿no? Esto inmediatamente, escalas de color, va a cambiar el color, ¿no? El color que básicamente nosotros vamos a poder seleccionar, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros vamos a poder ubicar, pero para ello, para poder darle un formato condicional, lo que vamos a tener que es seleccionar toda la información, ¿no? Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que en este caso toda mi barra de datos figuren de colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí van a aparecer, como ustedes podrán apreciar, ¿no? De color verde, de color naranja, ¿no? De acuerdo, obviamente, pues a la información que maneja, ¿no? O tal vez, no sé, yo quiero que aparezca de otro color, o tal vez, ¿no? Quiero que figure en colores, ¿no? Así, ¿no? De esta manera, ¿no? Acá, como ustedes podrán apreciar, ¿no? Ya cambió acá el color, ¿no? Cambió el color y definitivamente es de mejor visualización, ¿no? De mejor visualización, ¿no? Nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al color más fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el número o en este caso, la cantidad que tiene mayor, en este caso, mayor fuerza, se podría decir, ¿no? O mayor color más fuerte, ¿no? Es el color verde. ¿Por qué el color verde? Un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene en este caso, o es el número más alto, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces nosotros ahora queremos, por ejemplo, vamos a seleccionar nuevamente nuestra información y vamos a poder, obviamente, darle la indicación al formato condicional que borre todas las reglas, ¿no? Todas las reglas de la celda. Entonces solamente nos vamos a quedar con, ¿no? Las cantidades, ¿no? En este caso que es de salarios, ¿sí? Nuevamente vamos a ir aquí y le vamos a consignar en este caso, vamos a consignar el formato condicional de acuerdo con flechas, por ejemplo, ¿no? Podría ser no sé, con símbolos, ¿no? Acá como podemos apreciar, con formas, ¿no? Con formas, ¿no? Ahí está, ¿no? O tal vez en este caso con unos indicadores de una X, un check, ¿no? Podemos ubicarlo ahí como pueden apreciar ustedes,
¿no? O tal vez valorarlos con estrellitas, ¿no? De acuerdo, obviamente, pues, a la cantidad, ¿no? Y justamente lo que había tenido anteriormente son estas opciones, ¿no? Se estaba clasificando por valores, ¿no? ¿No? En este caso, por un tema de conjunto de iconos, ¿no? Luego también podríamos valorarlo por definitivamente, en este caso, por estos redonditos, ¿no? O estos cuadraditos, ¿no? El cual obviamente me da la opción a poder obviamente tener una valoración de acuerdo a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, demos clic acá, vamos a ver. ¿Qué sucede? Si por A o B, miren, acá ustedes podrán ver que el cuadrito figura, ¿no? En blanco, no tiene ningún cuadradito pintado, pero si yo en este caso le consigno 50, se pintaron todos los cuadrados, ¿no? Y es más, aquí también ya obviamente se actualizó automáticamente, ¿no? Entonces, si yo obviamente valoro tal vez este cuadro que sea 30, definitivamente va a modificarse, ¿no? Entonces, ahora vamos a poder ver, por ejemplo, en tener, vamos a borrar todo para empezar, ¿ya? Vamos a borrar todo, ¿no? Vamos a borrar todo nuestro formato condicional y vamos a poder tener en cuenta de que en este caso del formato condicional nosotros le vamos a consignar la regla que querramos, ¿sí? Vamos a consignarle la regla que querramos y sí, le vamos a indicar de que en este caso ¿no? Como primero vamos a describir qué es lo que obviamente tenemos, ¿no? En esta nueva ventana nos da la opción a una nueva regla de formato y el cual lo podemos aplicar a un formato obviamente de que tenga todas las celdas según los valores o podemos obviamente aplicar a un formato obviamente que celdas que contengan un solo valor, ¿no? Que tengan valores con rango inferiores o superiores, ¿no? Que tengan en este caso un formato con valores que estén obviamente por encima o por debajo del promedio. No hay muchas opciones y también vamos a poder elegir una descripción de una regla que está aquí ubicada en esta ubicación, ¿no? Y definitivamente vamos a poder ver un estilo de la forma, ¿no? Por ejemplo, que puede ser en escala de 2 colores, escala de 3 colores con barra de datos o conjunto de iconos, ¿no? ¿No? Ya que obviamente la hemos visto en la anterior en la anterior presentación, ¿no? Y vamos a poder nosotros elegir los tipos, ¿sí? Los tipos que obviamente podrían ser mínimo o pueden ser máximo. En el tipo mínimo podríamos elegir números, porcentajes o fórmulas o en este caso percentil, ¿no? En el máximo, de igual forma, ¿sí? También vamos a poder tener el tema de la valoración o el tema de los colores, ¿sí? El tema de los colores, que definitivamente no vamos a poder nosotros consignar ello, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder en este caso a elegir el tema de colores y le vamos a decir que por A o B, en este caso, el valor más bajo, ¿sí? El valor más bajo tenga el color, ¿no? Por ejemplo, amarillo, ¿sí? Y en este caso, el valor más alto tenga el color, ¿no? El más fuerte, tal vez, ¿no? Color azul, ¿no? Entonces se va a visualizar de esta manera. Entonces le vamos a dar clic aquí, sí, pero en este caso vamos a seleccionar todo nuevamente. Vamos a seleccionar todo y le vamos a dar obviamente pues nuestro formato condicional, ¿no? Sí, vamos aquí en nuestro formato condicional y como les decía, ¿no? Vamos a obviamente pues a tener aquí la condición, ¿sí? Y le vamos a dar a aceptar. Y como ustedes podrán apreciar, en este caso, justo lo que habíamos contemplado, el valor mínimo tiene el color amarillo, ¿no? O anaranjado, ¿no? Y en este caso, el color más fuerte es el azul que tiene el valor más alto de la presentación, ¿no? Si por ahora yo cambio a un valor 15, definitivamente el color ya no es igual, que el 10 es un poquito más oscuro. Y así obviamente van a cambiar nuestras presentaciones, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eh, obviamente, dicha presentación, ¿no? Y en este caso, nuevamente vamos a seleccionar nuestros porcentajes y vamos a darle clic en insertar, ¿no? Perdón, en inicio y vamos a nuevamente a darle otro formato condicional, ¿no? Otro formato condicional como por ejemplo de barras,
¿no? Y que obviamente pues va a ser más dinámico, ¿no? Va a ser más dinámico, ¿no? Podemos darle ahí, ¿no? Y definitivamente vamos a tener ya el nivel porcentual, ¿no? Y vamos a poder visualizar de manera más rápida, ¿no? En este caso, pues, cuál es obviamente la opción o la representación más baja y la representación más alta, definitivamente, ¿ya? ¿No? Entonces, es importante, ¿no? Es importante esto, tener en consideración, ¿no? Tener en consideración esta información que se le está brindando para, obviamente, contemplar nuestros datos, ¿no? Que tenemos ya, obviamente, pues, prediseñados, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta a alguien tal vez que pueda, obviamente, eh, comentar, tal vez, no sé, alguna duda con respecto a la insertación de datos, de información, ¿no? Esto es importante tener en cuenta que también estos videos, van a estar colgados, ¿no? En la página de la institución para poder, obviamente, ser vistos de manera más tranquila, de manera más adecuada, para que, obviamente, pues, no se pierdan ¿no? Lo aprendido, ¿no? Es importante. Bien, entonces, viendo en este caso ya, ¿no? Viendo obviamente pues ya haber visualizado, ¿no? Ya al ver visualizado obviamente todas las funciones, todas las herramientas que obviamente vamos a poder trabajar en la próxima clase, ¿no? Y poder obviamente tener unas tablas más grandes, más inmensas. Esto es importante que podamos obviamente revisar o obviamente los videos o poder obviamente tener en cuenta, ¿no? Que en este caso pues tenemos ya la información inicial para poder obviamente desarrollar, en este caso, funciones más complejas, ¿no? Y poder obviamente seguir la hilación de obviamente el desarrollo, ¿no? Aquí también pude, en este caso, obtener, quiero compartir esta información, ¿no? Por ejemplo, a veces, muchas de las oportunidades queremos nosotros consignar, ¿no? A veces una información, ¿no? Queremos tal vez consignar como por ejemplo la fecha, ¿no? Entonces, para yo no obviamente digitar la fecha del día de hoy, por ejemplo, no sé, ubicar la fecha 20 del 11 del 2023, ¿no? Es práctico, ¿no? Y tal vez querramos obviamente usar esta misma presentación o esta misma hoja de Excel, ¿no? Querramos solamente usar esta misma y definitivamente a diario voy a tener que borrar y modificar la fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va a ser necesario cuando nosotros, ¿no? Por ejemplo, le demos esta función, ¿no? Igual hoy abrimos paréntesis y cerramos y ténganlo por seguro, pueden hacerlo, obviamente pueden hacer la prueba hoy día mismo, ¿no? Y el día de mañana abrir nuevamente este formato y ténganlo por seguro que en este caso, pues, esta fecha va a cambiar en automático, de acuerdo a la fecha de su computadora, ¿no? Entonces es importante que ustedes obviamente contemplen, ¿no? La fecha, igual hoy, abre paréntesis, luego lo cierran, y ténganlo por seguro que a diario lo van a tener actualizada esta fecha. Y lo pueden ubicar en sus presentaciones, pues, ¿no? Para poder obviamente, pues ¿no? Saber en qué fecha nos encontramos e incluso pueden también, ¿no? Capturar esa fecha, ¿no? Para poder definitivamente saber el día de la presentación que se hizo, ¿no? Dicho, dicho desarrollo de la clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta ese tipo de informaciones. A ver, un segundo, creo que tengo por acá un mensaje.
Bien, bien, señores. Entonces, esto dado ello, ya obviamente dando cumplimiento a al tiempo, obviamente, el desarrollo de la actividad, ¿no? En este caso, pues, esto se da por finalizado ya, obviamente, pues, la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, les esperamos en la próxima clase, como obviamente, igual vamos a continuar definitivamente con el Excel para poder, obviamente, conocer, ¿no? Un poco más del desarrollo de ello, ¿no? Y el cual voy a agradecer cada uno de su tiempo, a cada uno de ustedes, ¿no? De todos los presentes, ¿no? Voy a valorar obviamente su tiempo y agradecer obviamente su participación, ¿sí? Hay muchísimas gracias, que tengan con todo.